Bienvenidos a este nuevo episodio de Acerca a tu Voz. Hoy con un par de profesionales, amigos, Aldemar y Juan Guillermo. Claudia, los conocemos hace más de 2 décadas, ¿no? En este oficio del periodismo, de la comunicación. Aldemar trabajó en La República, en Semana, en Dinero, en Forbes, y ahora está haciendo cosas como independiente. Está escribiendo libros. Juan Guillermo, que trabajó, nos conocimos Juan Guillermo en Colprensa cuando quedaba en la Merced en la 34 con Quinta. Sí, después tuvo un periplo muy exitoso también en El Tiempo y recientemente en la empresa de petróleos colombiana Ecopetrol. Claudia, tú también los conoces de vieja data y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, Claudia. Gracias, Juan Guillermo y Aldemar, por aceptar la invitación de Acerca a tu Voz. Hoy vamos a hablar de el relacionamiento con medios de comunicación, digamos, esa misión que a veces tenemos en las agencias de comunicaciones, en las oficinas de prensa, y cómo llevamos los temas que son de interés general a los medios de comunicación, y hablar desde la experiencia de ustedes como periodistas y como generadores de información, en el caso de Juan Guillermo, que estuvo por más de 15 años en Ecopetrol. Entonces la idea es que hablemos de esos temas. Yo quisiera arrancar, Claudia, gracias, con Aldemar. Y quisiera preguntarle a los dos, pues nosotros que arrancamos haciendo periodismo y comunicación hace el milenio pasado, como hacia mediados de los 90, finales de los 90, ¿cómo era ese relacionamiento que ustedes tenían de pronto con esas personas de las empresas o de las agencias cuando se relacionaban con ellos? ¿Qué recuerdan ustedes de esa época? Mario y Claudia, muchas gracias por la invitación. No, yo recuerdo que siempre ha sido una relación estrecha en cuanto a que y así lo considero, ha sido uno de mis criterios profesionales. Considero que las empresas realmente son unas fuentes de información interesantísimas. Y le doy gracias a la vida que me haya llevado por allí. Yo terminé cubriendo periodismo y económico, un poco de carambolas, y yo quería hacer otras cosas. Y esa relación fue muy estrecha siempre y la entendí siempre importante. Yo arranqué mi carrera profesional cubriendo, por ejemplo, transporte, infraestructura, y claro, en ese momento aún todavía se discute mucho sobre los proyectos de infraestructura, eso. Y uno tenía mucha relación directa con el ministro, por ejemplo, en ese momento el Invías, que después hubo unos cambios institucionales y apareció el INCO, luego la Agencia Nacional de Infraestructura, etcétera. Entonces había como una relación, un enfoque muy institucional, y yo empecé a descubrir las empresas de construcción, por ejemplo. ¿Sí? Empecé a decir, uy, aquí está tal empresario. Eso fue en La República. Después en Semana profundicé porque ellos tienen unas historias interesantísimas. Hay unos personajes allá que vale la pena conocer y entender cómo lo han hecho. Entonces fue muy, muy estrecha, siempre muy respetuosa, perdón, y para mí como actores fundamentales del día a día en Colombia, básicamente. Y Juan Guillermo, yo recuerdo que cuando trabajamos en La República, que por ejemplo Luis Carlos Sarmiento le diera una entrevista a un periodista, eso era que se ganara el premio Simón Bolívar de periodista. En esa época, ¿cómo funcionaba esa relación de las empresas, como dice Aldemar, o de las personas que hacían comunicación con los periodistas, digamos, llevando o digamos facilitando el trabajo de los comunicadores? ¿Cómo era esa relación, y particularmente cuando usted ejercía en el periodismo? Pues yo creo que esto sí ha tenido una evolución notable, porque yo me acuerdo que cuando yo cubría ese tipo de información, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en El Tiempo, las empresas eran un poco cerradas, muy prevenidas con los periodistas. De hecho, llegaban a uno con cosas muy específicas, porque recordemos que en esa época, hace unos 20, 30 años, el país era distinto, la inseguridad, los secuestros, entonces los empresarios eran muy reacios a mostrarle la cara a sus consumidores, a sus clientes, a sus grupos de interés, y eso se notaba en los medios de comunicación. Entonces, cuando tenían necesidad de comunicar algo, llegaban a través de agencias de comunicación y pues hacían el contacto con los periodistas, pero no es como ahora, que hay una relación, que se nota una relación más permanente de los medios de comunicación de las empresas con los periodistas, porque ese es como, creo que el quid del asunto. Ha cambiado, ha evolucionado definitivamente la cosa. Yo quisiera preguntarles, hace un par de años o un poco más, yo hice yo le llamaba auditoría, un sondeo con periodistas, un poco cómo veían el oficio de las agencias de comunicaciones y cómo veían ese relacionamiento y esa
y esa construcción. Aldemar en ese momento muy amablemente participó de esas entrevistas que fueron con editores, con directores, con periodistas, y a mí me quedó sonando un tema y es pasar de la cultura del favor, digamos. El periodista no hace un favor al publicar, ni la empresa hace un favor al acercar una información, digamos, es interés. Ustedes, digamos, desde su rol, y en este caso Aldemar desde periodista y tú digamos, desde Ecopetrol, ¿cómo te conectan a ti con una información que te digas, esto merece la pena ser publicado, merece la pena que nuestras audiencias lo lean? Y tú, ¿cómo hacen digamos, o cómo hacías ese trabajo dentro de Ecopetrol para decir, bueno, esto, ¿cómo logro que el periodista se interese y me lo publique? Bueno, yo creo que definitivamente sí hay cambios y toca hablar en ese sentido, y voy a arrancar por lo que está pasando hoy. Lo que yo veo hoy es que los medios de comunicación están en ajuste y cada periodista en el área en el que esté tiene 10 asignaciones y ya clasificar ahí es muy difícil. Y del otro lado, pues me tocó vivir, no sé si la bonanza o no, pero eran otros tiempos para los medios de comunicación donde el modelo de negocio estaba claro y había gente para cubrir. Pues yo estaba especializado en el primer momento en infraestructura, entonces yo tenía tiempo, a veces uno agotaba era la gente porque llamaba siempre a los mismos, etc. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hace alguien para que su información clasifique y sea interesante? Yo creo que ahí tiene que ver básicamente con el criterio universal, casi abstracto de lo que es interés público. Digamos, yo ahí sí casi siempre traté de entender que en las empresas pasaban cosas que nos podían interesar a todos, empezando por los resultados, que es la aproximación más básicas. Si una empresa da utilidad o da pérdida, pues ahí hay algo que nos interesa a todos, básicamente porque en la empresa trabajan 100, 500 o 1000 personas, tiene unos proveedores, etcétera. Entonces, yo creo que el asunto es un poco el criterio, aplicar el criterio puro y duro periodístico, pero eso hoy es muy difícil cumplirlo, básicamente por lo que les digo, porque las salas de redacción, yo todas las salas de redacción que conozco de los medios hoy, está trabajando menos de la mitad de la gente que trabajaba hace algunos años, básicamente porque la necesidad de ajuste llegó. Y yo entiendo y comprendo a mis colegas que están en las agencias o están haciendo comunicación desde las empresas de la dificultad, de lo difícil que está resultando hacer eso hoy. Y cierro con una cosa, y es, en mi caso personal, yo me considero una excepción a la regla, y es que siempre consideré valioso el trabajo de ustedes. De pronto lo hablamos más adelante, más allá de cómo se dan las cosas. Siempre consideré que los colegas que estaban al interior de una empresa o en una agencia de comunicaciones estaban haciendo un trabajo valioso. Nunca tuve una prevención excesiva. Obviamente aplicaba criterios y veía. Entonces no era una relación de que yo te hago un favor y tú me haces un favor, sino en un primer momento, esto es periodismo, lo que tú me estás ofreciendo me parece que clasifica, y creo que estás cumpliendo una labor interesante desde las empresas. Pues yo estoy muy de acuerdo con Aldemar en eso, pero le agregaría algo más. Mire, las empresas necesitan tener un relacionamiento permanente con los periodistas, saber que tú eres Claudia, que tú cubres esta fuente. Incluso cuando, pues en mis experiencias, yo pues tenía charlas más de amistad, genera uno una relación de confianza con el periodista. Y eso no solamente sirve para que publiquen cosas, pues de acuerdo a los criterios editoriales, sino también es como el tanque de oxígeno en épocas de crisis, porque cuando hay una crisis en una compañía y tú no conoces a tus periodistas, entonces no les puedes dar la información con la confianza que se las deberías dar. Entonces ahí es importante ese relacionamiento, y yo creo que es que en eso las compañías tienen un papel muy importante que jugar, y ver al periodista como un aliado y no como el enemigo, como en otras épocas que lo veían a uno, es que todo lo quieren contar, es que todo quieren salir a decir, y no. Y lo otro es que, como dice Aldemar, yo estoy totalmente de acuerdo, desde que tú le vendas una muy buena historia a un colega, seguramente la publica, porque pues obviamente no todo va a ser primeras páginas, portadas de las revistas, pero sí hay historias muy bonitas desde el punto de vista empresarial que pueden ser vendidas a los medios de comunicación, pues para que las publiquen. Y ahí es donde el rol de los comunicadores es importante, porque ese chip no lo tiene todo el mundo. Por eso es que yo veo un poco
casi que como un frente en lo que tiene que ver con divulgar información de interés público de los comunicadores y un rol claro de los comunicadores, porque es también claro que al interior de las empresas debe haber gente que piensa, no, a mí esto tiene que ser de primera página mañana, que lo decía Juan Guillermo, no necesariamente. El criterio que usted decía. Exacto. Y yo quisiera aquí, digamos, también preguntarles, claro, el mundo ha evolucionado, estamos hablando de que estamos en este ejercicio hace 25 años, y en esa época pues despuntaba apenas el internet, no teníamos redes sociales. ¿Qué cosas del pasado ustedes rescatan como positivas y qué cosas de este presente, digamos, para hacer ese oficio, para hacer ese ejercicio del criterio de acercar historias o temas de interés, Aldemar? Bueno, del pasado yo sí creo que, y nos toca seguir rescatando eso, lo del criterio, ya está ahí puesto sobre la mesa y Mario ya lo menciona, básicamente porque es lo que nos corresponde. Yo tengo una preocupación profunda y ahí doy el salto hacia las nuevas tecnologías que las abrazo. Me gusta la inteligencia artificial, he hecho ejercicios con inteligencia artificial, entiendo cómo operan, entiendo y he hecho cuentos sobre la inteligencia artificial, pero sí tengo una preocupación central, que es una preocupación ética sobre... No sobre si uno hace deepfakes o uno falsea un texto con inteligencia artificial y se las da de que uno se las... No tanto eso como la pregunta en los nuevos contextos que tiene que ver con el criterio, cómo vamos a hacer uso de nuestro sistema nervioso central. Ese es el punto para mí clave, porque yo sí siento que estamos delegando cosas y bajo el argumento de que, claro, el nuevo expertise es hacer prompts, ¿sí? No, yo soy un ingeniero de prompts. Eso es una acción, claro, y la valoro y si necesita uno ciertas habilidades. Pero yo sí creo que tiene que haber un momento en el que uno quite el pie del acelerador y diga, no, esto definitivamente, así lo haga mejor la inteligencia artificial, esto no lo tiene que hacer un ser humano. Y cierro diciendo, ya creo que la humanidad se está dando cuenta, ya estamos en que en Hollywood hubo paro de guionistas y de libretistas porque decían, no, un segundo, pues, y de dobles, porque me van a meter gente ahí. Entonces sí hay una cosa como que lo humano se tiene que rescatar en ciertas circunstancias. Para todo lo demás, como dice el dicho, pues sí, inteligencia artificial, uno hará unas cositas en inteligencia artificial. Entonces ese es como el contraste de qué es lo que está en juego, que es el hilo conductor. Yo no sé qué va a pasar con el criterio periodístico. Juan Guillermo. Pero sí, yo le agrego ahí algo importante. y es importante, pues a la pregunta que tú hacías. Mire, todos nosotros somos de una generación en que los periodistas teníamos que ir a las fuentes, es decir, ir a una biblioteca, ir a revisar las ruedas de prensa, ir a revisar los archivos de los fallos en la Corte Constitucional, y ahí se levantaba uno las grandes historias, las grandes noticias. Nosotros conocemos muchas personas que, como nosotros, nos tocó esa época. Ahora, todo lastimosamente, pues por la velocidad y por lo que dice Aldemar, los cambios en los medios de comunicación, las nuevas generaciones necesitan la información ya, inmediata. Entonces mándeme el video, entonces mándeme la voz, entonces mándeme el audio. Claro, eso para uno como empresa es una gran ventaja, porque uno puede en cierta manera manejar el mensaje. Yo solo quiero que hablen de esto y no que le pregunten a mi vocero de 80 cosas. Pero puede ser un arma también en contra, sí. Exactamente. Entonces es como ese equilibrio. Pero la verdad es que sí ha cambiado mucho, y yo también digo, las nuevas tecnologías están ahí. Pero si tú, por ejemplo, solo, es que uno ve, necesito un influenciador, sí, pero si eso no está soportado por una estrategia de comunicación robusta, pues eso se cae, no dura, no permanece. Bueno, escuchándolos, se me viene a la mente un reciente conversatorio que hubo en la Feria del Libro con Ricardo Silva, Alejandro Gaviria y Daniel Samper. Y Ricardo Silva llamaba a la reflexión sobre el periodismo y decía que a él le da un poco de dolor de cabeza, escozor, pues no son esas mismas palabras, pero algo así, cuando veía noticia en desarrollo, porque él decía... No hay noticia en desarrollo, la noticia es la noticia y el periodista escribe la noticia. Y escuchándolo yo me acordaba de hace poco un tema de una noticia que fue falsa. Alguien salió a decir que había trabajado en una película en Hollywood y después se dieron cuenta que no. Y también pasó con alguien que dijo que estaba ayudando a un niño y al final no. Entonces uno a lo que lo invita a eso es a que a veces no se toman ese tiempo que antes se tomaban de validar, ¿no? De corroborar. Seguramente hoy la velocidad es mayor,
pero eso no debe descuidar el tema de corroborar las fuentes y hacerlo. No sé ustedes qué opinan ahí en ese sentido para cerrar este capítulo. Pues sí, básicamente yo creo que por la velocidad del clic, por tener los seguidores, se incurren muchas veces en esa mala práctica de no corroborar la información. Y claro, como todo lo que está en internet, pues obviamente es consumible. Entonces la gente se pega de eso y en eso sí yo me le quito el sombrero un poco a los medios tradicionales de comunicación porque pues por lo menos ahí hay más tiempo de reflexionar, de contrastar las fuentes. Y yo creo que eso es una cosa que es como de autorregulación del mismo periodista, porque pues una cosa es cuando, no sé si ustedes se acuerdan, claro, cuando una emisora de radio sacaba un extra, pero era porque tenía la noticia casi que confirmada o porque estaba la noticia ya cumplida. Entonces yo creo que es un poco de autorreflexión, de mirar, porque es de responsabilidad con sus lectores, con sus oyentes, con sus internautas, en fin, de tener la información verificada. Y en eso pueden contribuir mucho las fuentes, porque si yo soy la empresa afectada por lo que está diciendo Noticia en Desarrollo, pues yo ahí mismo tengo que entrar en contacto con esa persona, con ese periodista y decirle, no, eso no es así, eso no pasó así. Eso suele ocurrir mucho en las crisis y por eso es importante la capacidad de reacción también del otro lado. Y la construcción de relacionamiento. Y la construcción de ese relacionamiento para poder pues contener o por lo menos mitigar el impacto de una noticia de esa naturaleza. Yo bueno, obviamente no voy a redundar en lo que ya es claro y es que si es un problema que alguien simplemente porque le pasaron un dato salga porque quiere salir de primero, etc. Y le agrego simplemente el siguiente elemento y es que lo problemático de esas circunstancias es que eso tampoco está resolviendo el problema para las empresas periodísticas, ¿sí? El modelo de negocio pasó a que necesitamos producir 500 links en el día y para responder a las demandas de la gente y pues uno lo que ve de que esa apuesta no está dando resultados, ¿sí? Entonces quiero agregarle eso, no pasando por alto, pues que es súper problemático que salgan cosas falsas en las redes sociales. Y confío, y con esto dejo un mensajito de esperanza que lo estamos hablando ahorita, y es que paulatinamente esto lo que nos muestra es que necesitamos unas audiencias más responsables, ¿no? O sea, claro, el periodista tiene una responsabilidad y eso es obvio, pero el periodista no se mueve solo, ¿no? El periodista está en un contexto donde hay un editor, donde están unas fuentes, donde hay unos colegas que están tratando los temas y ahí hay como, yo confío mucho en esa manera de trabajar de nosotros los periodistas, pues ahí hay como una red contra caídas que uno debiera utilizar siempre y en todo momento cuando esté hablando de un tema. Pero queda el otro espacio, la gente que está pensando sobre todas las cosas que le están llegando a través de redes sociales y la gente simplemente prende el automático y da o el like. O el que genera sin ser comunicador y digamos, pues no es un tema de censurar ahora, pero digamos hasta donde también hay una responsabilidad del que genera una imagen, un contacto, una foto. Tal cual. Y la respuesta para mí a eso es que debemos ir paulatinamente hacia una mayor cultura de la verificación, porque lo que está en juego es eso, ¿no? Es cuál es la idea que uno se hace del mundo, o sea, qué es lo que está pasando en el mundo realmente. Pero déjemelo ahí que vamos a tocarlo en un próximo tema. Yo tengo dos preguntas antes de que Claudia dé un cierre chévere a esta conversación y es, en el caso, digamos, volviendo al tema de las agencias y el relacionamiento con los medios, no todas las personas que trabajan en agencias han pasado por los medios de comunicación. Ya lo hablaba Valdemar del criterio. ¿Cómo aprender a leer a un medio de comunicación? No leer, digo yo, en el sentido de la palabra, sino cómo entenderlo, cómo entender la dinámica, cómo aprender de eso para, digamos, ser exitoso en un trabajo de relacionamiento con un periodista. Juan Guillermo ya lo planteó, yo creo que el relacionamiento es fundamental. A mí se me abrieron mucho las posibilidades de relacionamiento cuando di el paso entre La República y Semana, básicamente pues porque era otro ritmo, etcétera. Entonces yo, en La República, que yo iba a la rueda de prensa y corra para entregarle a John Jairo, al editor de turno, porque si no a las 5 no había periódico. Entonces uno iba y salía corriendo, un poco como ocurre hoy todavía en cuanto a la urgencia de salir al aire queda. Pero en Semana, ahí sí me cambió completamente el panorama, porque yo voy a la rueda de prensa, pues no tengo que salir corriendo, bueno, que después apareció internet y ya cambió un poco la cosa, pero no tengo que salir corriendo, eso duró un buen tiempo, esa separación de ritmos, y pues me voy a quedar un ratico y me quedo hablando con el vocero,
Y en esa relación el periodista aporta mucha información sobre cómo es su medio, sobre cuál es la sensibilidad que hay allá, qué tipo de temas interesan y cuáles no. Yo le agregaría, pues como dice, ese relacionamiento del conocimiento del periodista, pero saben que nos funcionaba mucho y eso yo lo viví en mi última etapa, en el último trabajo que tuve, y es la pedagogía. Ajá. Y eso no solo para los periodistas, eso también para las comunidades. Una empresa como Ecopetrol, que tiene operación en la mitad de Colombia, que tiene periodistas regados, porque el periodista de Barranca Bermeja piensa distinto al del Meta, al de la costa atlántica, son culturas diferentes, los negocios son diferentes. Yo pienso que la pedagogía, y esa pedagogía la agradecen mucho los colegas. Nosotros hacíamos talleres en las regiones con ellos, por ejemplo, y entonces entendían un poco más el negocio. Además, un negocio petrolero que es bien complejo por naturaleza, explicándole los procesos, los procedimientos. Entonces eso ayuda muchísimo en ese relacionamiento. Yo escuchándolos, y creo que para cerrar este primer capítulo, y coincido con ustedes en lo que han dicho, el tema es relacionamiento, y nosotros siempre lo decimos en nuestro ejercicio profesional, que el periodista es audiencia y canal, y por eso hay que crear un modelo de relacionamiento donde haya entrega de información que nosotros llamamos impacto informativo, ¿sí? Donde llegamos con una información que al periodista le interesa y la publica. Hay otro tema que es relacionamiento, que es un poco lo que dice Juan Guillermo. Venga, creemos espacios donde capacitemos a los periodistas, donde el periodista pueda hablar con el vocero, donde el periodista pueda ir y conocer el proceso de producción, donde el periodista, digamos, tenga espacio a adentrarse mucho más. Y otro que creo que es parte, digamos, de ese tema de los medios, que yo lo llamo alianza, y es cuando el medio y la marca se toman de la mano para crear conocimiento, o el influenciador periodístico como Aldemar hoy en día se toman de la mano para crear relación sobre educación financiera. Tú te estás convirtiendo en un influenciador en educación financiera, y yo soy una compañía que vendo educación, o que vendo productos que le ayudan a la persona a hacer realidad los procesos de educación financiera. Venga, yo puedo trabajar con Aldemar y hacer una alianza para crear una pedagogía a esa audiencia sobre esos temas, digamos, y ahí uno va creando un círculo virtuoso, pues porque el medio tiene que vivir de unos ingresos, ¿sí? Y entonces ustedes hacen un trabajo que es crear una audiencia, cautivar a esa audiencia y mantener esa audiencia interesada. Entonces yo creo que ahí uno podría verlo como un modelo de relacionamiento. Pues fascinante el tema, como lo ven, digamos, esto tiene mucha tela de donde cortar, digamos, hemos vivido, porque me incluyo acá, desde hace casi 3 décadas en estos temas, y hemos visto, digamos, estos cambios que seguramente le sucedió a generaciones anteriores. Entonces, pero siempre lo más importante en todos estos temas de comunicación será el criterio y la responsabilidad, que, como lo anotan ustedes, es fundamental en todos estos procesos de comunicación, y mucho más ahora, donde estamos conectados en todo momento y en todo lugar. Entonces, pues muchísimas gracias por este podcast. Traeremos uno, nos verán con la misma ropa, pero vamos a darnos otra oportunidad con otro tema que estábamos discutiendo acá y que surgió. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.